La antigua finca había permanecido durante siglos, una presencia ominosa que se avecinaba sobre el valle, su silueta tallada contra el cielo como el último remanente de una era olvidada. La tierra que la rodeaba se había marchitado hace mucho tiempo, los jardines que antes se habían manipulado ahora eran una maraña de espinas y árboles moribundos que garraban el cielo con ramas esqueléticas. Un grueso velo de niebla se aferró al suelo, moviéndose antinaturalmente, nunca dispersándose completamente incluso bajo el calor del verano. La finca en sí era una reliquia en decadencia, su estructura imponente desafiando el tiempo, pero sucumbiendo a la lenta e inevitable garra de la ruina. Sus ventanas, una vez grandes y adornadas con intrincadas vidrieras, estaban ahora agrietadas y sin vida, sus lunas de colores embotadas por el polvo de décadas. El techo se hundió bajo el peso de la negligencia, las vigas de madera debajo de deformar y dividir como si algo dentro hubiera estado empujando hacia afuera, presionando contra la casa misma. La hiedra se arrastró por las paredes, enroscando su camino en persianas rotas y piedra que se desmoronaba, su agarre apretado, casi sofocante. Las puertas de hierro forjado que estaban a la entrada de la finca se habían oxidado hasta llegar a un rojo profundo, sus barras una vez formables se retorcían como dedos esqueléticos alcanzando algo invisible. Ningún ser vivo llama hogar a la casa. Los pájaros nunca anidaron en sus aleros, y los animales que vagaban por el valle nunca se extraviaron demasiado cerca. Incluso los insectos parecían evitarlo, como si el aire mismo llevara algo antinatural. Pocas personas se aventuraron cerca de la casa, y aquellos que nunca se quedaron por mucho tiempo. Hablaron en voz baja sobre el pasado de la finca, sobre las tragedias que se habían desarrollado dentro de sus muros, sobre la familia final que había vivido allí y los horrores que los habían alejado. Historias susurradas a través de la ciudad como el viento, a la deriva de boca en boca, sus detalles cambiando y retorciéndose con cada repetición, pero siempre llevando el mismo núcleo inquietante. La casa había sido abandonada durante décadas, pero nunca estaba realmente vacía. A altas horas de la noche, cuando las calles estaban tranquilas y el valle yacía quieto, los que pasaron juraron que podían oír ruidos débiles que se elevaban desde dentro de sus paredes que se desmoronaban, ecos distantes de pasos que caminaban a través de tablas de suelo podridas. El murmullo bajo de voces demasiado suaves para entender, y, en raras ocasiones, el sonido agudo e inconfundible de algo pesado que se arrastraba por el suelo. Los sonidos nunca tuvieron una fuente clara, nunca se repitieron en ningún patrón predecible, como si la casa misma escogiera cuándo y a quién reveló sus secretos. La luz de la vela se veía parpadeando en las ventanas a horas extrañas, un cálido y dorado resplandor que pulsaba como un latido del corazón en la oscuridad. Sin embargo, no importa cuánto tiempo se mire, la luz nunca permaneció estable. Parpadeaba erráticamente, agitando las aguas antes de que de repente reavivara, como si algo se estuviera moviendo a través de la casa, llevando una llama de habitación en habitación. Pero después de una inspección más cercana, las ventanas permanecían recubiertas de polvo, sus interiores envueltos en oscuridad, sin revelar señales de movimiento, sin explicar la luz fantasma que desafiaba el vacío interior. Algunos afirmaban haber visto figuras moviéndose detrás del vidrio destrozado, todas formas alargadas y alargadas que no coincidían con la influencia de los árboles afuera. Estas sombras no cambiaron con el viento, ni desaparecieron cuando las nubes pasaron sobre la luna. En lugar de eso, se quedaron parados inmóviles durante largos minutos antes de deslizarse de nuevo a las profundidades de la casa, desapareciendo en la oscuridad donde ninguna cosa viviente debería permanecer. Las figuras nunca tuvieron rasgos distintos, pero su presencia fue innegable, un peso opresivo que presionó contra los pechos de aquellos que se atrevieron a mirar durante demasiado tiempo. Otros juraron que habían oído el débil crujido de una mecedora, un ritmo lento y deliberado, como si algo invisible estuviera sentado dentro de ella, moviéndose de ida y vuelta en la oscuridad. El sonido nunca llegó en ráfagas o intervalos erráticos, nunca siguió el patrón de cambiar la madera o los gemidos aleatorios de una estructura envejecida. En cambio, era constante, metódica, una cadencia ininterrumpida que parecía resonar a través de los pasillos a horas extrañas, siempre al mismo ritmo, siempre en el mismo lugar, aunque nadie podía decir exactamente dónde. Era demasiado medido como para confundirlo con el viento que agitaba las vigas sueltas, demasiado a propósito para ser el producto del desgaste del tiempo en el marco de la casa.
Era el tipo de ruido que sugería paciencia, una espera interminable. Había una intencionalidad inquietante en ella, como si algo estuviera sentado en la oscuridad, balanceándose suavemente con el paso del tiempo, nunca inquieto, nunca apresurado, simplemente esperando algo o a alguien. El pensamiento fue suficiente para enfriar incluso a las mentes más escépticas, porque el ritmo de la silla nunca titubeó, nunca cesó, como si cualquier cosa ocupada no tuviera necesidad de dormir, ninguna necesidad de descanso, solo el incesante mecedor, de ida y vuelta. De ida y vuelta, en la eterna quietud de la casa. Sin embargo, nunca se había tenido en cuenta esa silla entre los muebles abandonados que quedaron cuando los últimos ocupantes de la casa huyeron. Los que habían vivido allí habían hablado de grandes salas de estar con elegantes sofás y armarios dorados, de mesas de madera talladas y estanterías imponentes, pero nunca de una mecedora. Los registros de la casa, que databan de hace más de un siglo, no mencionaban que se comprara o introdujera uno. Pero las historias persistían. Nadie que se hubiera atrevido a entrar en la casa en los últimos años había encontrado una silla de ese tipo. Las habitaciones eran estériles, despojadas de todo lo valioso hace mucho tiempo, sus muebles cubiertos de gruesas capas de polvo y descomposición. Sin embargo, el sonido continuó, como si la silla existiera fuera de alcance, siempre allí, siempre ocupada, justo fuera de la esquina del ojo. Algunos que se habían acercado demasiado juraron que sentían un cambio en el aire, un disturbio, como si algo invisible les hubiera pasado. Los más sensibles hablaban de una presión que se posaba sobre su pecho, una pesadez inquebrantable que hacía difícil respirar, como si una mirada invisible hubiera caído sobre ellos, observando, midiendo. El sonido persistió, llevado en el aire en la oscuridad de la noche, un susurro de movimiento en una casa que debería haber estado en silencio. Llegó en esas horas profundas y huecas cuando el mundo exterior contuvo su respiración, cuando las calles estaban vacías y el viento había muerto. La mecedora empezaba de nuevo, lenta y paciente, su ritmo tan antiguo como la propia casa. Y en algún lugar, escondido en la oscuridad de ese lugar olvidado, algo continuó esperando. La casa estaba vacía. Pero todavía quedaba algo dentro. En el interior, el polvo lo recubrió todo en capas gruesas, silenciando los muebles que antes eran opulentos bajo un sudario de negligencia. El gran candelabro en el vestíbulo, una vez adornado con cientos de cristales resplandecientes, ahora colgado sin vida, su oro embotado a un tono casi enfermizo. El aire estaba estancado, pesado con el olor de la podredumbre y años olvidados. En el centro de la sala de estar, entre los restos rotos de muebles elegantes, se sentó una silla individual. A diferencia de todo lo demás en la casa, la silla estaba intacta por el tiempo. Su madera era pulida, caoba oscura que brillaba como si recién engrasada. La tapicería de color verde profundo no llevaba lágrimas, ni signos de desgaste, como si nunca se hubiera sentado sobre ella. Su espalda alta curvada elegantemente, sus brazos lisos y fríos al tacto. Parecía fuera de lugar, como si se hubiera colocado allí recientemente, a pesar de que no había pasos que perturbaran el polvo que cubría el suelo. La silla había estado allí tanto tiempo como cualquiera podía recordar. Mucho antes de que la casa hubiera sido abandonada, mucho antes de que sus últimos ocupantes desaparecieran sin dejar rastro. Nadie sabía sus orígenes. Siempre había sido parte de la mansión, un accesorio que nunca se movió, nunca cambió, siempre esperando. El tiempo pasó de manera diferente en su presencia. Las sombras en la habitación parecían cambiar ligeramente cuando nadie miraba. El aire que lo rodeaba se sentía más frío, más tenso, como si algo invisible persistiera más allá del alcance del ojo. La casa estaba en silencio, pero cerca de la silla, siempre se oía un leve crujido, como si la madera se estuviera ajustando, respirando. Aquellos que se atrevieron a sentarse en la silla nunca se quedaron en ella por mucho tiempo. Un malestar se asentaría en sus huesos en el momento en que se bajaran sobre el cojín. El aire parece presionar contra ellos, pesado, sofocante. Cuanto más tiempo permanecían sentados, más crecía la sensación, un peso insoportable que se apretaba en el pecho, haciendo más difícil respirar. Algunos describieron la sensación de manos invisibles descansando sobre sus hombros, los dedos fríos apenas cepillándose contra su piel.
Otros juraron que oyeron susurros riéndose alrededor de sus oídos, demasiado débiles para besarse, pero llenos de algo oscuro, algo que sabía. La silla no quería estar sentada. Objetos en la habitación se negaron a permanecer en su lugar cuando estaba cerca de la silla. Los libros se deslizaron de los estantes, los candelabros se inclinaron, las pesadas cortinas de terciopelo se balancearon aunque el aire permaneció quieto. Por la noche, la habitación cambiaba sutilmente, los muebles se movían a centímetros de donde había estado, pero la silla siempre permanecía exactamente donde había estado, mirando al centro de la habitación como un centinela silencioso. Las historias de la silla habían pasado de generación en generación. La última familia en vivir en la mansión había hablado de ella en voz baja, sin querer reconocer su presencia durante demasiado tiempo. Los sirvientes evitaban por completo el salón, negándose a limpiar o incluso mirar en su dirección. El amo de la casa había ordenado que se quemara una vez, pero ninguna llama había cogido. Había sido llevado fuera una vez, dejado en el viento frío bajo la luna llena, solo para ser encontrado a la mañana siguiente sentado exactamente donde siempre había estado, como si nunca se había movido. Aquellos que tocaron la silla demasiado tiempo se encontraron plagados de sueños vívidos. Sueños de la casa como una vez había sido, antes del polvo y la decadencia. De salas a la luz de las velas llenas de música y risas. De las personas que ya no existían, sus rostros borrosos, sus voces distantes. Pero los sueños siempre cambiaron. Los pasillos se estirarían imposiblemente largo, la luz de las lámparas de araña parpadeando en la oscuridad, la risa girando en algo hueco, algo malo. Y siempre, en el centro del sueño, la silla estaría allí, esperando. Algunos que se encontraron con la silla comenzaron a oír cosas incluso cuando estaban lejos de la mansión. Pasos en habitaciones vacías. El crujido de la madera aunque nadie se movía. Una presión en la parte posterior de sus cuellos, como si los ojos invisibles estuvieran fijos en ellos. Se despertaba en medio de la noche con la sensación fantasma de los dedos presionando en sus brazos, su aliento robado por una presencia que no se podía ver. La silla nunca había pertenecido a la casa. Había pertenecido a otra cosa. El último ocupante de la mansión, una mujer cuyo nombre se había perdido hace mucho tiempo, había sabido la verdad. Había pasado sus últimos años encerrado en su dormitorio, negándose a entrar en el salón, susurrando oraciones en la oscuridad. Había ordenado las puertas de la habitación selladas, prohibiendo a cualquiera entrar. Pero la casa no permitiría que la habitación se olvidara. Las puertas siempre se abrían por su cuenta, revelando la silla esperando pacientemente en la penumbra. Nadie sabía cómo había muerto la mujer. Algunos dijeron que se había desperdiciado en su cama, su cuerpo intacto por el tiempo cuando fue encontrada, sus ojos abiertos de terror. Otros afirmaron que ella había desaparecido por completo, sus pertenencias se quedaron inalteradas, su destino desconocido. Pero después de que ella se fue, la casa se había vuelto imposible de vivir. Sonidos extraños resonaban por los pasillos a todas horas. Las velas no se quedarían encendidas. Las paredes parecían respirar, las tablas del piso se movían como si algo se moviera debajo de ellas. Y siempre, la silla se quedó. La casa había sido abandonada después de eso. Dejado pudrirse, dejado para ser reclamado por la tierra. Pero la silla permaneció intacta, sin ser tocada por el polvo, sin ser tocada por el tiempo. Había esperado durante décadas, y seguiría esperando. Nadie se había atrevido a quitarla. Nadie se había atrevido a destruirlo. Porque aquellos que lo habían intentado nunca fueron vistos de nuevo. La ciudad lo sabía mejor ahora. Nadie hablaba de la casa. Nadie se aventuró cerca de él. Estaba en el borde del valle, escondido bajo el escalofriante abrazo de la hiedra y la decadencia, un monumento a las cosas que mejor se dejaban inalteradas. Pero por la noche, cuando el viento estaba quieto, algunos juraron que podían oír el crujido de la madera, lento y rítmico, como el sonido de algo que mecía suavemente de ida y vuelta. Esperando.